Hola chicos, hoy vamos a empezar con el repaso de las culturas mesoamericanas y vamos a empezar con la cultura olmeca. La cultura olmeca es la madre de las culturas mesoamericanas porque es la más antigua. Se da en el año 1500 a.C. al 400 a.C. y se desarrolla principalmente en Veracruz y Tabasco. Son los primeros en utilizar el juego de pelota y las cabezas olmecas que son tan conocidas medían entre 3 metros de altura y pesaban de 20 a 40 toneladas. Omecatl significa pueblo de la goma. Su escritura era jeroglífica. Tenían un árbol del cual extraían látex y con eso lo combinaban con el jugo de una enredadera y producían una goma resistente, con lo cual hacían las pelotas de goma. Son los primeros en consumir el cacao como bebida en ceremonias y rituales. Su calendario solar ya contaba con 365 días y son los primeros en utilizar el concepto del cero, aunque se piensa que fueron los mayas. Su religión era politeísta, eran destacados los soldados y los guerreros y tenían los nombres de dioses como dios del maíz, espíritu de la lluvia, monstruo pez, dragón olmeca con cejas de fuego, entre otros. No se sabe realmente por qué desaparecieron. Se piensa que fue por los cambios ambientales e inundaciones de los volcanes, principalmente del volcán Chitle, que cubrió todo de ceniza. La siguiente cultura son los mayas, que se desarrollan en el año 1000 a.C. al 1521 después de Cristo. Se ubican principalmente en el país que hoy es Guatemala y en nuestros estados Quintana Roo, Yucatán, Campeche y también en parte del país de Honduras. Las cabezas que cortaban las utilizaban como pelotas, utilizaban drogas alucinógenas. El poder era hereditario. Cada aldea tenía un líder tribal llamado Ajau. Son los primeros en utilizar la madera, el jade, la obsidiana, la cerámica, la piedra tallada y los murales pintados. La élite, solamente ellos, o sea, los de más alto rango, sabían leer y escribir. Grabaron su historia en unos libros, pero son destruidos por los españoles. El sacrificio era parte de su religión. Los primeros españoles que llegaron a Yucatán en 1517 fueron capturados y sacrificados y solo dos de ellos lograron escapar. Empleaban las matemáticas como con el uso del cero, son los primeros en utilizar e inventar los saunas y el chicle proviene de los mayas. En esta pirámide que ustedes pueden ver aquí es la pirámide más conocida, que es la de Chichén Itzá, y en cada solsticio de primavera el sol alumbra y parece que la serpiente va descendiendo sobre la pirámide. Apretaban el cráneo para evitar las arrugas, era deseable ser visco y se afilaban los dientes y también las narices las hacían picudas de forma postiza. La siguiente es la cultura teotihuacana. Se desarrolla en el año 100 a.C. y termina en el 650 después de Cristo. Realmente fueron los mexicas los que al encontrarlo le pusieron el nombre. Su lugar significa lugar de los dioses o lugar donde fueron creados los dioses, precisamente porque a los mexicas les impresiona tanto la manera en que Teotihuacán es desarrollada. La calzada de los muertos, que también los mexicas le pusieron ese nombre, era una calzada muy larga de 2 kilómetros de largo. Y bueno, ahí se trazaban calles, palacios, templos y conjuntos habitacionales. Esa calzada se encuentra en las construcciones más importantes, como son los basamentos piramidales del Sol, que mide 63 metros de alto, la pirámide de la Luna, que mide 40 metros de alto, y la Ciudadela. Tenían lugares para la observación astronómica. En la pirámide del Sol, justamente, el Sol se oculta exactamente frente a ella y el 13 de agosto. Y el 19 de febrero surge por la parte posterior. Ellos se ubican en nuestro actual territorio del Estado de México. Se desconoce exactamente quiénes fueron sus habitantes y las razones por las cuales abandonaron el lugar en el año 650. El templo de la serpiente emplumada Quetzalcóatl y Tlaloc está dedicado a la lluvia y a la fertilidad. No se conocen gobernantes de su época. Los mexicas se basaron en el diseño de esta ciudad para construir Tenochtitlan. En 1905, el presidente Porfirio Díaz ordenó la exploración de la pirámide del Sol para conmemorar el primer centenario de la independencia. Y por último, la cultura de los mexicas o Tenochtitlan, que es en el año 1200 a 1521.
Cuando ellos salen de la isla, se dice que ocurre un eclipse solar. Al abandonar la isla, Huitzilopochtli les ordena que dejen de llamarse aztecas y se llamen mexicas. El Templo Mayor, que es lo que hoy conocemos, que está en el centro de la Ciudad de México, se pensaba que ocupaba el centro del universo, por lo cual no podía ser cambiado de lugar.